Este próximo colapso será el colapso de todo. ¿Qué está pasando? Lo pregunto por aquellas personas que solamente conocen la inflación y los precios de la gasolina, aunque no necesariamente saben qué diablos está pasando. Es como si pidieran ver que el motor está roto, pero no saben por qué se ha estropeado. Podemos empezar por él y abrirnos camino. ¿Dónde estamos ahora mismo respecto al mercado? Básicamente tenemos burbujas de activos por todas partes, desde las criptomonedas hasta el mercado de valores, pasando ciertamente por el sector inmobiliario. El mercado inmobiliario normal para una familia unifamiliar es de 4 a 6 meses de inventario. Eso es normal, todo el mundo parece olvidarse de ello. Yo vivo en Scottsdale y sucedió algo gracioso. Un tipo de la televisión salió y dijo: los inventarios han aumentado un tercio. Bueno, tenían un suministro de 10 días y ahora tienen un suministro de 30 días. ¿Entendéis lo que digo? Ha aumentado un tercio, está bien, de 10 a 30 días. Pero aún así todavía no es saludable. Lo saludable sería de 4 a 6 meses. Ese es el tiempo promedio que lleva a comprar algo. Entonces estamos lejos de cualquier tipo de crash. Eso es seguro. Ok, ¿desde una perspectiva inmobiliaria o te refieres en general? Yo diría que en general creo que definitivamente hay ciudades que están perdiendo gente por la migración, ¿de acuerdo? No hay duda al respecto. Soy de Scottsdale, sitios como Portland, gran parte de California, Chicago, Nueva York, áreas de Nueva York. Ciertamente, por otro lado, en el lado comercial, definitivamente se están produciendo algunos ajustes en los precios. Sí. Por las tasas de interés. Sí. Esto es lo que está pasando. Si hubiera puesto algo en depósito de garantía de 60 a 90 días, todo hubiera estado asegurado. Entonces diría, está bien, esto es lo que va a producir. La única pieza que faltaba era la deuda, ¿cierto? Realmente no puedes. El precio de la deuda. ¿Sí? Lo que estás diciendo es que tienes el flujo de caja. Lo que estás comprando es el flujo de caja. Supongamos que Kenny compra un complejo de apartamento de 70 millones de dólares. Obtiene la financiación, pero desperdicia X cantidad en efectivo. Está fijando el precio del acuerdo en función de ese efectivo. Por lo tanto, las tasas de interés suben y de repente el costo de la deuda aumenta. Eso disminuirá los flujos de efectivo, lo que a su vez disminuirá el precio. Es lo que Kenny está diciendo. Sí, la economía cambia. Kenny es todo un experto en esto. Él conoce el estado de la deuda mientras tú estás como, ¿qué está pasando? No, George tiene razón. En definitiva, el flujo de caja que pensábamos que iba a tener es menor porque el costo de la deuda ha subido mucho. Lo que sucede es que los bienes raíces están cambiando de precio a nivel comercial porque los compradores lo adquieren según el flujo de caja. Sí. Entonces, cuando los flujos de efectivo disminuyen, se paga menos. Realmente eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Con tasas de interés en aumento, va a ser muy interesante ver cuánto afectará esto a las cosas. Sencillamente está fuera de control. Puede llegar a haber 30 o 40 ofertas para un proyecto. Wow, todo terminaba reduciéndose a lo mejor y tal, pero el vendedor estaba realmente en muy buena posición. Tenías que aportar 100,000, 500,000 o incluso $1 millón de dinero duro no reembolsable el primer día para poder cerrar el acuerdo. Wow. Ese es el espacio del que acabamos de salir y ha estado pasando durante 2 años. $1 millón. $1 millón no reembolsable. Sí. Efectivo. Lo hemos visto varias veces y solo se podía llegar a un acuerdo. Eso hacía que el acuerdo en sí tuviera mucho valor añadido por haber conseguido el trato. Pero en aquel entonces no teníamos que preocuparnos por las tasas de interés. Sí. Entonces lo que pasa es que las tasas de interés han cambiado tanto y el flujo de efectivo se ha ajustado tanto debido a esto, que la gente está abandonando sus depósitos en este momento en materia comercial porque dicen, ¿sabes qué? Preferimos dejar atrás el $500,000 que comprar este proyecto. ¡Wow! Esto se debe a que la economía ha cambiado mucho. ¡Wow! Así de importante es que la Reserva Federal suba las tasas de interés. Sí. Y también ahí tienes que pensar en el efecto dominó porque si el acuerdo no se concreta ahora, de repente se contratará mucha menos gente para hacer la rehabilitación en cada una de estas unidades. Claro, claro. Y eso se extiende a toda la economía. También conlleva una caída en la demanda agregada o en el consumo. Y eso definitivamente afectará el PIB. Pero podemos hablar de ello luego. Fantástico, claro, por supuesto. Bueno, soy el viejo de aquí. He visto subidas y bajadas durante años, pero estamos dejando atrás el mercado alcista más largo de la historia. Ok. Y por otro lado, la crisis de 2008 fue una crisis inmobiliaria. Este próximo colapso será el colapso de todo. Es realmente grande. Ahora bien, la buena noticia es que es cuando ganamos más dinero. Claro. Yo empecé con todo esto porque cuando le preguntaba a la gente qué te enseña la escuela sobre el dinero, la respuesta era nada. También es porque la mayoría de la gente tiene miedo, entonces cuando comencé a invertir las tasas de interés eran como del 12%. Y ahora os escucho, muchachos, lloriqueando. Pero el punto
Aquí es que la tasa de interés no hace ninguna diferencia si el trato es bueno. Kenny y yo llevamos un tiempo invirtiendo y, aunque gano dinero con mi negocio, necesito deuda. Supongamos que gano $1,000,000 o 100,000. Son solo cierta cantidad de ceros, ¿entiendes? Entonces Kenny coloca mi dinero en su propiedad. Para simplificarlo, supongamos que es 1,000,000. El millón sube a 5,000,000 con la deuda. Vale, entonces pones 1,000,000 de tu propio dinero y el banco te da otros 4. Correcto. La deuda es dinero libre de impuestos. Sí. Y luego tienes a tipos como Dave Ramsey, que es amigo mío, diciendo que hay que vivir libre de deudas. Esto para mí es ridículo. La deuda es dinero libre de impuestos. Así es como yo lo veo. Entonces se lo doy a Kenny y luego aplicamos las leyes fiscales de la apreciación, depreciación, amortización y así es como no pago impuestos. Por eso nos reímos de estos chicos que se van a Puerto Rico a vivir. Si eres un inversor real, no necesitas vivir en Puerto Rico para no pagar impuestos. ¡Wow! Porque Estados Unidos realmente se inició con una nación libre de impuestos en 1773 con la fiesta del té de Boston. Sí. Y entonces el AOC se levantó y dijo que se impongan los impuestos a los ricos. Eso es comunista. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo los comunistas quieren que pagues impuestos. No pagamos impuestos legalmente. ¿Sí? Y lo hago legalmente simplemente porque no quiero ir a la cárcel y ser el novio de alguien. Muchos de estos influencers no compran bienes raíces, compran criptomonedas. Luego pueden que incluso inviertan algo en su propio negocio o lo que sea, pero no necesariamente compran activos tangibles como bienes raíces. Por eso muchos de ellos terminan yéndose a Puerto Rico para reducir sus impuestos, así compensan su obligación tributaria. Tuve un padre rico que nunca fue a la escuela y un padre pobre que tenía un doctorado en Stanford y demás. No sabía nada sobre el dinero, entonces mi padre rico empezó a enseñarme sobre el dinero cuando era niño. Y por eso sigo preguntando a la gente ¿qué te enseña la escuela sobre el dinero? La respuesta es nada. Y luego tenemos a estos tipos con doctorados que se creen que son muy inteligentes porque fueron a la escuela. Esta anécdota se debe a mi personalidad encantadora. La otra noche me encontré con un gran Karen en un bar. Ella no sabía quién era yo. Sí. Entonces se me acercó. Era una gran Karen. Sí. Me dijo, ¿te das cuenta de que soy maestra de escuela con un máster? Oh, Dios. Es decir, eso es lo peor que podría decirme, porque, ya sabes, no soy estúpido. Le pregunté, ¿qué enseña la escuela sobre el dinero? Nada. Pero el problema es que se creen inteligentes. Sí, y ese es el problema, cuando crees que eres inteligente y no lo eres. Es un problema. Por lo tanto, mi enseñanza para todos los que estén escuchando es que tengan cuidado con quien escuchan. Porque cuando se trata de dinero, todos piensan que son un experto, pero la razón por la que me codeo con Kenny y George es porque lo son, y aprendo de ellos. Sí. Sin duda es la lección más importante que le puedo dar a la gente. Ten cuidado con quiénes son tus profesores. Siempre hay alguien que sabe más que tú, ¿verdad? Y viniendo desde mi perspectiva, la de un hombre que solía trabajar para el gobierno, sobre todo en seguridad, como ya sabéis, ganando entre 100,000 o 120,000 dólares por año. Pagaba como 30,000 o 40,000 en impuestos. Luego me convertí en empresario, comencé a investigar sobre bienes raíces, etc. He multiplicado por 10 mis ingresos y ahora pago la misma cantidad de impuestos. Fue entonces cuando me di cuenta, así es como los putos ricos siguen siendo ricos. Porque pueden adquirir los activos que les dan la capacidad de mitigar su obligación tributaria y luego ¡bang! Pueden ganar más dinero y pagar menos impuestos. Y luego hay gente por ahí, podemos ponerte ejemplo a Donald Trump por haber estado hablando sobre él. Es un genio, es capaz de evadir impuestos legalmente creando empleos, creando bienes raíces, pudiendo incluso crear la piedra angular para la economía estadounidense. Así es como los empresarios, los inversores inmobiliarios y los dueños acaban pagando menos impuestos que sus empleados. Sí. ¿Sabéis lo que aprendí en la escuela? No hagas nada de lo que allí te enseñan. Es cierto, eso es muy cierto. Lo digo en serio porque era un tonto, sigo siendo un tonto. Bueno, todos pensamos diferente. Por eso me senté al lado de la chica inteligente de la escuela. En la escuela eso se le llama hacer trampa. En el mundo real se llama cooperación. Como siempre digo, tengo un equipo cerca. Tengo contables, abogados, Kenny es como mi perro guía porque al necesitar deuda, le doy dinero. Sí. Es decir, si gano $1,000,000 necesito tener 5 millones en deuda. Sí. Y eso vuelve loco a la gente. Pero es lo que hago, ¿cierto? 100%. Y respecto a lo que has dicho, yo recuerdo de ir a la escuela y que te enseñen el código tributario, pero luego me di cuenta de que realmente se trata de una hoja de ruta. Te dice cómo evitar los impuestos legalmente. Sí. Así es en realidad como hay que verlo. Es algo así como aquí quieren perforar petróleo, aquí quieren energía, aquí quieren vivienda o quieren... Básicamente te dice lo que
quieren y luego te dice cómo obtener exenciones fiscales. Si lo miras de esa manera, básicamente puedes diseñar tu plan de negocios en torno a ello. Así es como puedes hacerlo. Una cosa más, sí, por favor, todo por lo que pagas impuestos es porque la Reserva Federal lo dice. Bang. Cuando dicen no luchas contra la Reserva Federal, eso es propaganda. Eso es humo. La Reserva Federal no puede imprimir petróleo, por lo que yo invierto en petróleo. Bam. La Reserva Federal no puede crear ganado, por lo que yo invierto en ganado. La Reserva Federal no puede hacer crecer la construcción de apartamentos. Todo lo que toca la Reserva Federal se convierte en impuestos. Por alguna razón los estudiantes de C pueden darse de cuenta, pero los de A no. Sí, lo que estás viendo frente a ti son 3 chicos que casi suspenden la escuela secundaria, literalmente. De hecho, ¿quieres decirles qué hay en tu expediente académico? Claro, soy un Ferrari y un estudiante de C. Mi Ferrari pone C+. La parte aterradora es que cuando trabajaba para el gobierno no te enseñaban estas cosas, te decían que depositara tu dinero en un plan de ahorro con un 401k y esperar a 40 años. Tenías que trabajar durante 40 horas a la semana y 40 años para poder llegar a tocar ese dinero. No te decían, oye, invierte en activos para que puedas reducir tu obligación tributaria en lugar de un 401k. A fin de cuentas, eso es de lo que se benefician. Eso es lo que Robert ha estado diciendo durante años. Es decir, Robert, ¿qué es lo que te gusta decir cuando lo subes al escenario? Dices, invierte tu dinero. Y la gente siempre dice, es como si repitieran lo que vas a decir antes de decirlo. El mantra del lavado de cerebro es ir a la escuela, conseguir un trabajo, pagar impuestos, ahorrar dinero, comprar una casa porque una casa es un activo, salir de las deudas e invertir en una cartera bien diversificada de acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs. Sí, eso es un castigo. Nosotros no hacemos nada de eso, pero ahí es cuando tienes que elegir sabiamente a tus profesores. Sí. Y es por eso que cuando conocí a Kenny hace 25 años dije, porque yo soy como tú, puedo manejar lo residencial. Sí, pero él maneja lo grande. Sí. Y ese es el proyecto especializado en el que invierto, porque necesito más deuda. Uno de los mejores consejos que he recibido fue, tienes que conocer lo que no conoces. Suena muy simple, pero si lo piensas es muy profundo. Lo es. Lo que es más peligroso es cuando alguien piensa que es inteligente y no lo es. Sí. Mira a esa Karen que se me acercó y dijo, tengo una maestría. Me sentí estimulado sexualmente por ello. Esto se remonta a la cita de Lenin que he estado usando con bastante frecuencia. Él dijo, pasan décadas en las que no sucede nada. Y pasan semanas en las que suceden décadas. Qué profundo. Y creo que eso es lo que realmente estamos viviendo en este momento a cuanto a la economía. No tiene precedentes, es decir, la Reserva Federal acaba de subir 75 puntos básicos. Sí, no creo que hayan hecho eso probablemente 30 o 40 años. Estamos entrando en lo que probablemente sea una recesión. Y lo que es único en esto es que se trata de una recesión inflacionaria. En el pasado teníamos una recesión en la que la inflación en realidad estaba bajando, por lo que podías entrar y cotizar dinero impreso entre comillas y tratar de apuntalar la economía, pero ahora se encuentra en una posición muy difícil porque cualquier cosa que se haga puede empeorar el problema. Y ahora tenemos un problema de suministro, no tenemos ningún problema financiero, no tenemos un problema de liquidez, lo que tampoco tenemos es suficiente petróleo, no tenemos suficiente comida, no tenemos suficientes refugios, no tenemos suficientes cosas. Y en lo que respecta a lo que ha dicho Robert, la Reserva Federal puede imprimir dinero, pero no puede imprimir cosas. Entonces esta crisis en la que estamos entrando potencialmente podría ser muy diferente. Y la gente está diciendo, aunque tengamos una recesión, probablemente será superficial. No va a durar mucho tiempo. No lo sé. Tenemos mucho que recordar que no hay certezas, sino probabilidades. Sí, por supuesto. Y creo que si nos fijamos en las probabilidades en caso de que finalmente entremos en una recesión son más altas al respecto a la gravedad de la misma. Puede que sea incluso peor de lo que vimos con la GFC, porque la Reserva Federal está acorralada incluso con todas sus herramientas. Solo exacerbarían el problema. Entonces, algunas cosas que usaría para respaldar esta afirmación es, por ejemplo, fijarnos en la curva de rendimiento. Hay diferentes vencimientos en el mercado del tesoro. Tiene bonos desde 4 semanas hasta 30 años. Ahora bien, en cada punto de ese cronograma, el tesoro tiene una tasa de interés diferente. Ok, vale. Entonces lo que esperarías es que cuanto más tarde del vencimiento, es decir, cuanto más tiempo alguien pida prestado el dinero, mayor será la tasa de interés porque hay más riesgo. Sí. Lo que hemos visto recientemente es una inversión de la curva de rendimiento donde las tasas de interés del tesoro a 2 años es más alta que la tasa de interés a 10 años. Entonces es muy anormal, y si nos remontamos a 1950, prácticamente el 100% de las veces en que se produce esta inversión de curva de rendimiento en un plazo de 18 a 24 meses se produce una recesión.
Wow. Bien, el problema que tiene la Reserva Federal es que tienen un IPS alto, entonces los políticos saben que no pueden ser reelegidos si el consumidor... ¿Qué significa IPC? Índice de precios al consumo. Es verdad, el IPC general se sitúa al 8,6. La gente está muy enfadada por los precios de los alimentos y de la gasolina. Saben que sus probabilidades de ser reelegidos son muy bajas. Entonces cuando se reúnen con Jerome Powell dicen que tienen que hacer algo. Tanto Jerome Powell como en general los doctorados de la Reserva Federal creen que algo llamado la curva de Phillips. Esta básicamente dice que hay una relación inversa, son sus palabras, no las mías. Una relación inversa entre la tasa de desempleo y la inflación. Entonces, a medida que el desempleo disminuye, se ejerce una presión al alza sobre la inflación. Ok, esto hace que si quieren disminuir la inflación tengan que aumentar la tasa de desempleo. Normalmente lo harían cogiendo los tipos de interés y normalizándolos. El problema es que la normalización de los fondos federales, con una tasa diaria como la del 4 o 5%, no puede llevarse a cabo porque eso haría implosionar completamente la economía debido a que las deudas son muy altas. Acabo de usar un gráfico en uno de mis videos recientes que muestra el patrimonio neto total agregado de los estadounidenses en relación con el PIB como porcentaje. Está bien, si nos remontamos a 1980 cuando Paul Volcker aumentó las tasas para aplastar la inflación, la subió hasta el 18%. Sí, cuando hizo eso, el patrimonio neto de los estadounidenses en conjunto totalizaba alrededor del 300% del PIB. Bien. Ahora es más del 600% del PIB. Ok, entonces la Reserva Federal analiza esto y dice, ajá, lo que podemos hacer para bajar el IPC o, en otras palabras, aumentar las tasas de desempleo es, en lugar de normalizar las tasas, bajar los precios de los activos. Están haciendo esto a través de una política de expectativas. Lo están haciendo ligeramente mediante el aumento de las tasas, pero recordemos que los tipos siguen en los 150 puntos básicos. Miren cuánto daño le está causando ya a la economía. Kenny ha hablado de todos estos acuerdos que están colapsando. Gente que se aleja de millones de dólares. Tarifas subiendo, los precios bajando, y esto sucede con las tasas de interés que van desde 75 puntos básicos hasta 150. ¿Qué pasaría si se normalizan, si subieran el 5%? Es ahí cuando todo el castillo de naipes se vendría abajo. Creo que están tratando de bajar los precios de los activos sin implosionar la economía, o que están tratando de reducir la inflación a través de los precios de los activos para no implosionar la economía. Y lo están haciendo mediante un ajuste cuantitativo que es lo opuesto a la flexibilización cuantitativa. Están tratando de reducir el tamaño de su balance y están tratando de hablar con dureza. ¿De acuerdo? Nos vamos a poner duros con la inflación. Y luego los escuchas siempre mencionar a Paul Volcker. Están haciendo esto para que el mercado crea que van a seguir aumentando las tasas de interés aunque no puedan. Hasta cierto nivel, sí, para nuevamente bajar los precios de esos activos o aumentar el desempleo para así bajar el IPC. Este es su juego y esta es la razón principal por la que las criptomonedas pasan de una capitalización de mercado de 3 billones a una capitalización de mercado de 800 mil millones de dólares en el lapso de, ¿qué?, 2 meses o algo así. Se podría ver lo mismo con el mercado de valores y gradualmente con el tiempo se podría ver lo mismo con lo residencial. Comienza con lo comercial, como ha dicho Kenny, pero ¿eso llegará a lo residencial? Sí, no lo sé, creo que hay que compartimentar las cosas, pero eso es lo que creo que la audiencia debe tener en cuenta durante los próximos 6 meses a un año. Sí, creo que esto de salvar lo residencial es complicado. Nos faltan alrededor de 5 millones de viviendas, es decir, de la típica casa familiar con 3 dormitorios y 2 baños. Es un tipo de viviendas donde estamos significativamente por debajo porque la gente está priorizando las propiedades comerciales para la construcción, por lo que no están construyendo este tipo de viviendas porque no se gana dinero de ella. Exacto, definitivamente hay un problema del lado de la oferta. Sí, lo cual es bueno para el sector inmobiliario residencial. También hay que reconocer al lado de la demanda de la ecuación. Sí, porque hay oferta y demanda, por lo tanto es posible que reduzcan la demanda agregada a un nivel en lo que nuestros precios nominales sigan bajando. Aunque haya una oferta históricamente baja, ¿llevarán a las tasas tan alto? Simplemente están usando un instrumento contundente. Sí, no es un bisturí quirúrgico. Sí, simplemente están tratando de atacar la situación con un mazo y cruzando los dedos. Entonces la bajada de los precios de los activos y del IPC romperá el mercado hasta el punto en que disminuirá la demanda agregada de viviendas residenciales para bajar los precios nominales, que es lo que no quieren hacer. No lo sé, tendremos que ver cómo se desarrolla esto. Pero el inversor medio solo necesita saber que en este momento existe una enorme cantidad de riesgo en los precios de los activos y que tiene que configurar su cartera para asegurarse de limitar sus desventajas
ventajas para cuando salgamos de lo que sea, que lo que estemos entrando de nuevo. No hay certeza, sino probabilidades. Cuando salgamos de esto, si entramos en una recesión, estarán preparados para aprovechar las enormes oportunidades que se presenten, que es exactamente lo que Kenny y Robert hicieron durante el GFC. Y Kenny, no sé si quieres contar esta historia, pero ganaron cientos de millones de dólares. Lo que hicimos en 2008, obviamente por aquel entonces los fundamentos eran bastante diferentes, pero lo único que quiero decir es que las viviendas unifamiliares y multifamiliares son muy diferentes, porque son anticíclicas. En otras palabras, si las personas abandonan las viviendas unifamiliares debido a su asequibilidad o porque no pueden comprarlas porque las tarifas y los precios están subiendo, en realidad optarán por el lado del alquiler. De hecho, el otro día hiciste un video maravilloso sobre esto. Sí, son muy diferentes. Entonces, lo que pasó en 2008 fue algo similar. En 2008 la gente perdió sus casas por diferentes motivos, ¿no? Podías empeñar un espejo y conseguir un préstamo para comprar una casa, entre otras cosas. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.